Hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto para mí de nueva cuenta estar aquí al frente dirigiendo este culto, el culto del 17 de mayo del 2020. Hermanos, es de gran alegría saber que Dios está con nosotros, que Dios es un Dios que nos cuida, provee de todas las necesidades que nosotros tenemos, Él las cubre. Sabemos que seguimos pasando por tiempos difíciles, seguimos enterándonos de noticias tristes, de que la economía muchas veces ha fallado, pero realmente nuestra confianza está en Dios. Y si nosotros estamos confiados en Dios, sabemos que Él se encargará de nuestros asuntos. Quisiera iniciar este culto con una oración, dándole gracias a nuestro Dios, porque Él es bueno, Él es misericordioso con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Los invito a que cierren sus ojos, a que pongan su corazón y su mente en dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Vamos a iniciar. Padre bendito, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, eres misericordioso con todos nosotros, Padre bendito. Sabemos que todo lo que está pasando en este momento tú lo has permitido. Sabemos, Dios, que tú estás fortaleciendo, Padre, nuestra fe. Te pido que en nosotros no decaiga ese ánimo, esa confianza en ti, Padre bendito. A pesar de cualquier circunstancia, nosotros debemos de estar confiados en que tú, Padre, tienes el control. También te pedimos, Dios, que tú nos des sabiduría y que nos des justicia, Padre bendito. Que nos des, Padre, ese entendimiento que nosotros debemos de tener para afrontar las cosas. Te pido, Dios, también que le des la sabiduría a nuestras autoridades para que puedan saber controlar esta pandemia. Te pedimos, Dios, que tú obres poderosamente. Pero también sabemos que la economía se ha visto afectada, pero ponemos todo eso en tus manos, porque sabemos que tú vas a dar provisión a todos los que te aman, Padre bendito. Te pedimos, Dios, que tú nos libres de las enfermedades que están alrededor de nosotros. Te pido, Dios, que tú sigas obrando poderosamente. A los que no nos ha tocado, Padre bendito, que nos sigas cuidando. Pero, Padre, conocemos de casos que personas que están sufriendo de esta enfermedad, te pido que tú las levantes. Pero también, Padre bendito, tristemente nos hemos enterado de personas que nos rodean que han partido, muchos de ellos sin conocerte a ti, Padre bendito. Pero, Padre, te pido que tú a nosotros nos des esa fuerza y esa valentía para poder compartirles a ellos, Padre bendito. Te pido que tú nos sigas ayudando, Padre bendito, a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas que están en casa, Padre bendito, que sigas dando fortaleza. Te pido por la cabeza de familia, de cada hogar, que tú les sigas fortaleciendo, llenando de sabiduría para que puedan guiar a sus familias a lo que tú quieres, Padre bendito. Te pido que tú fortalezcas nuestras oraciones, que, Padre bendito, las lecturas que hagamos sean de gran bendición, porque sabemos que tú has establecido esa palabra. También te pido, Padre bendito, por esas familias que están en casa pero están padeciendo de violencia, Padre bendito. Te pido, Dios, que tú obres poderosamente en esas personas que sufren, que tú quites esa violencia, Padre bendito, pero sobre todo que reines tú en esos hogares. Te seguimos pidiendo por el pastor, Padre, para que tú los sigas protegiendo, te sigas llenando de sabiduría, Padre bendito, que tú le sigas guiando, Padre bendito, cuál es el camino que debemos de seguir todos en este tiempo, Padre bendito. Te pido que tú ilumines al pastor, que tú sigas protegiéndole, también a su esposa, Padre bendito, que le sigas ayudando, la sigas fortaleciendo, Padre bendito. En general, por todas las iglesias de México, te pedimos que tú las sigas levantando, Padre, que sigan viendo tu gran poder, tus maravillas que haces cada día, Padre bendito. Y bueno, Padre, nos abandonamos en este tiempo en tus manos porque sabemos que tú obrarás poderosamente. Gracias por este tiempo que nos das de estar reunidos, aunque lejos, Padre bendito, pero en una misma mente que es nuestro Señor Jesucristo, quien establece que debemos de amarnos, debemos de compartir de tu palabra, Padre bendito, que debemos de ser uno solo, Padre, con Él. Te damos gracias, nos abandonamos en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en este tiempo también quiero invitarlos a que hagamos una lectura bíblica, ya que en su palabra encontramos esa fortaleza, encontramos lo que necesitamos, esa palabra de aliento que muchas veces nos hace falta. Surge el temor, la duda,
Y por esa razón vamos a recordar lo que nos dice nuestro Señor a través del Salmo 86. En esta ocasión vamos a leer el Salmo 86 del 1 al 13. Me gustaría que ustedes en sus casitas me ayudaran, que me siguieran con esta lectura, y vamos a dar inicio a esta lectura. Dice así el Salmo 86 del 1 al 13. Dice: Inclina, oh Jehová, tu oído, y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y te glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Amén. Hermanos, de nueva cuenta quiero agradecer también a todas las personas que nos ayudan a que esto sea posible, a Max, a Eric, que nos acompañan para poder cantar unas alabanzas, para que nosotros podamos rendir ese culto, darle gloria y honra a nuestro Dios. Por esa razón, quisiera invitarlos a que con todo su corazón alabemos en este tiempo a nuestro Dios poderoso. Sabemos que Él es el hacedor de maravillas, el hacedor de todo. Entonces vamos a darle tiempo a la alabanza, pidiéndoles, hermanos, que por favor canten con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Gracias, hermanos. Hermanos, sí, buenas tardes. Los saludamos y siguiendo en el son del Salmo 86, me gustaría que entonáramos esta alabanza que se llama Hacedor de Maravillas. Enséñame, oh Dios, tu camino. Yo caminaré en tu verdad. Afirmas mi corazón en ti, Señor, para que mi vida honre tu nombre. Te alabaré, Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, tu nombre glorificaré, porque tu misericordia es grande para mí. Todo mi ser te alabará por siempre, porque eres grande, hacedor de maravillas, tú eres grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Enséñame, oh Dios, tu camino. Yo caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón en ti, Señor, para que mi vida honre tu nombre. Te alabaré, Jehová, Dios mío, con todo
ser te alabará por siempre. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, tú eres grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Amén, porque eres grande, hacedor de maravillas, tú eres grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Eres grande, Señor, y alabamos tu grandeza, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Date a tu nombre, bendeciré, morar en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré y de tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino
eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensaba. Eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensaba. Que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Señor, confesamos tu grandeza, tu magnificencia. Generación a generación celebrarán tus obras, Padre. Y nos dejamos en tus manos para que tú obres maravillas en nuestros corazones, Señor. Para que el poder de tu Espíritu Santo sea en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros cuerpos y en nuestros corazones, Señor. Bendito seas. Exaltamos tu grandeza, Señor. Exaltamos todo lo que tú eres, porque no hay Dios como tú, Señor. Oh, Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios, Señor. Y en manos de ese Dios poderoso nos dejamos. Amén. Buenas tardes, hermanos. Ahora los saludo desde este micrófono. Les doy la bienvenida a todos aquellos que nos están observando, a mis hermanos aquí presentes. Que Dios les bendiga, que esperemos que esta palabra sea de edificación para sus vidas. Lo ha sido ya para mi vida y espero que en ustedes se pueda reflejar el poder del Espíritu Santo que Él trae a sus vidas a través de la exposición a su palabra. Antes que todo, quisiera que nos pongamos en las manos de Dios. Nunca sobra la oración. Entonces, quiero que oremos para poner en sus manos esta predicación. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque hoy nos has traído hasta aquí, Señor. Y tus hechos portentosos y tus obras nos han abierto, Señor, un camino, Señor. Nos han abierto, Señor, la brecha. Gracias porque tú eres bueno, porque hoy permites que yo esté aquí, Señor. Te agradezco. Te pido perdón por todas mis ineficiencias, porque no tengo capacidad, Señor, pero yo te ruego que mi confianza y mi fe no está en la capacidad que yo tenga para elaborar un sermón, no esté en mi capacidad intelectual, en mi forma de acomodar las cosas, sino que esté en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Permíteme poner este mensaje, ser un instrumento del Espíritu Santo para hablar a la vida de mis hermanos, en que este mensaje entre, Señor, pueda llevar yo a los oídos de mis hermanos y tu Espíritu Santo lo baje al corazón. Te ruego que este mensaje pueda impactar como ha impactado mi vida, impacte los corazones de mis hermanos para moverlos a la acción
Y que después de este mensaje salgamos cada vez mejores, llegando, Señor, y caminando hacia la estatura del varón perfecto, que es en ti, Cristo Jesús. Te ruego que este mensaje no sea echado a la basura, Señor, o no sea menospreciado en los oídos de mis hermanos, sino que sea aterrizado a sus corazones como lo ha hecho con el mío primeramente, Señor. Te pido que podamos aprender todos de tu santa palabra y podamos ir caminando a través de ella, creciendo en la gracia que es en Cristo Jesús. Te ruego para que quites cualquier pensamiento que no será de edificación. Te suplico que calles a Eric y que tu Espíritu Santo hable a través de tu palabra a los corazones. Señor, yo sé, como dice tu palabra ahí en Juan 15, que separados de ti nada podemos hacer. Y esa es la voz de mi oración, Señor. Entiendo que si tu presencia, que si tu Espíritu Santo no está en esta hora, nada puede hacer y es inútil esto, Señor. Pero confiando en que tu Espíritu Santo respalda tu palabra, nos dejamos y abandonamos, Señor, a tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, pues hoy toca la segunda parte del mensaje que estuvimos viendo la vez pasada. La vez pasada titulé al mensaje La pureza y el poder. Estamos viendo ahí también en pantalla, lo vemos que el mensaje se llamó La pureza y el poder. Cuando hablamos hace 8 días acerca de la pureza, nos referíamos a la pureza de la iglesia, ¿no? A la pureza, a la santificación hacia donde la iglesia ha sido llevada. Y cuando vamos a hablar en esta hora, la segunda parte de este mensaje que se dedica a la palabra del poder, me refiero al poder del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Entonces, si ponemos, digamos que el título largo de esta predicación sería La pureza de la iglesia y el poder del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Nos quedamos la ocasión pasada en la disciplina que el Señor ejerció sobre la iglesia, en el juicio que hubo sobre Ananías y Zafira. Ya lo hemos recordando, lo vimos hace 8 días y hace 15 días el pastor lo expresó, lo explicó como el juicio de Ananías y Zafira a través del apóstol Pedro, y que terminó por hacer 2 cosas, ¿no? La primera es que muchos temieron, los que estaban en la iglesia lo leímos, y también los que escuchaban, los que no estaban con los cristianos. Y entonces tuvo 2 efectos este juicio de Ananías y Zafira. El primero fue que alejó a los que vacilaban, ¿no? A los que estaban entre sí me acerco con los cristianos y entre los que sí y no, los cojos espirituales, decíamos hace 8 días, los terminó de alejar porque fue un juicio severo que Dios impuso. Pero a la vez vimos en el versículo 14, y lo vamos a leer ahorita, que también atrajo a muchas personas, ¿no? Que venían con corazones sinceros y que querían venir a Cristo, ¿no? Entonces, el medio de purificación que el Señor hizo en el juicio de Ananías y Zafira tuvo esos efectos, alejó a algunos y atrajo también a otros. También vimos que por qué era importante, porque el proceso de purificación de la iglesia es un proceso que empezó en la mente de Dios. Cuando el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 5 nos explica cómo Cristo, haciendo la analogía entre el esposo y la esposa y Cristo y su iglesia, nos explica cómo uno de los principales objetivos a los que la iglesia debe crecer y apuntar es esa su pureza, ¿no? Porque dice que Cristo se entregó a fin de purificar a su iglesia para entregarla como una iglesia sin mancha, una iglesia gloriosa. Y en ese sentido, todo cristiano individualmente y colectivamente como en la iglesia debemos trabajar en pos de la santificación, de la pureza, exhortando a los hermanos a alejarse del pecado y ejerciendo la disciplina, amonestando tiernamente y amonestando en amor a los hermanos que persisten en pecado dentro de la iglesia. Eso quedamos la ocasión pasada. ¿Por qué lo repito, hermanos? Es interesante que cuando ustedes estamos teniendo una lectura, una exposición del libro de los Hechos, y a veces parece que cada domingo estuviéramos comenzando una historia nueva, pero no, es continuidad. Entonces es importante que nosotros recordemos las predicaciones pasadas para que podamos entender de mejor manera lo que estamos hablando en esta tarde. Y ahora vamos a centrarnos, les pido que abran sus Biblias ahí en Hechos capítulo 5. Vamos a leer del Hechos capítulo 5 del verso 11 al 16.
Hechos, capítulo 5, del verso 11 al 16. Y dice así la palabra del Señor. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Está hablando del juicio de Ananías y Zafira. Y el versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, hermanos, en el cumplimiento en el desarrollo de la iglesia, del libro de Hechos, vemos esta maravillosa narración, ¿no? Narración histórica acerca de lo que estaba pasando y aconteciendo ahí en la iglesia. Vemos en el versículo 12, centrémonos un poquito ahí, que dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, ¿no? Y prodigios. Estas señales y prodigios, la palabra quiere decir que realmente hacían cosas asombrosas, cosas que sobrepasaban las leyes físicas y naturales, ¿no? A veces nosotros con cualquier cosita decimos que es un milagro, ¿no? Pero realmente cuando se refiere a un milagro, a un prodigio, quiere decir algún evento que no es cotidianamente, si no ya no fuera un milagro. A veces, por ejemplo, decimos que nació un bebé, es un milagro de Dios, ¿no? Si está muy enfermo y todo, puede ser un milagro de Dios. Pero que nazca un bebé se refiere más a la providencia de Dios, a cómo Dios gobierna sobre su creación, porque todos los días nacen bebés. Entonces, que nazca un bebé no es un milagro, es un acto de la providencia de Dios. Entonces, cuando dice que por la mano de los apóstoles se hacían señales, eran situaciones que salían fuera de la explicación, fuera de lo común, ¿no? Dice, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes, ¿quién? Los cristianos y los apóstoles, en el pórtico de Salomón. Lucas aquí en el libro de Hechos está narrando un acontecimiento histórico de lo que sucedía por la mano de los apóstoles. Era la mano de los apóstoles, eran los propios apóstoles los que hacían estos milagros, estas señales, ¿no? Recordemos nosotros que los apóstoles estaban embestidos con facultades especiales, con un poder especial dado por Dios, con una autoridad que provenía directamente de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pablo hace una distinción porque fíjense que cuando estudiaba esto, ¿cuántos apóstoles hay? ¿Alguien sabe aquí cuántos apóstoles había? ¿Hay en sus casas? Bueno, no los puedo escuchar, pero ¿alguien aquí sabe cuántos apóstoles había? 12, ¿no? Algunos dicen que 12, pero realmente cuando estudiamos la Biblia hay más de 12 apóstoles. Y les voy a decir por qué Pablo ahí en Primera de Corintios, no nos vamos a meter ahorita mucho acerca del apostolado, creo que eso sería otro capítulo, otra predicación, pero a grandes rasgos, Pablo, por ejemplo, ahí en Primera de Corintios habla de los grandes apóstoles y hay otros apóstoles. Por ejemplo, en el mismo libro de Hechos nos habla de Matías, ¿se acuerdan de Matías? Dicen, es que Judas murió, entonces tenemos que nombrar a otro apóstol, y nombran a Matías. Entonces lo cuentan dentro de los apóstoles. También ahí en Hechos capítulo 13 cuentan a Bernabé, ¿no? A Bernabé como lo cuentan como un apóstol. Y en realidad hay varios apóstoles, pero Pablo hace una distinción entre los grandes apóstoles, que digamos son los 12, 11, Judas se excluye, y llega Pablo, pero son los 12 más algunos otros. ¿Y por qué los llamamos apóstoles? La palabra apóstoles significa enviados, comisionados por Dios para una tarea. ¿Y cuál era esa tarea? Dar un mensaje, ¿no? Entonces, hay varios apóstoles, pero todos estos apóstoles estaban investidos con un poder especial. Y me gustaría que me acompañaran ahí a Hechos 13, 1 al 3, porque inclusive el apóstol Bernabé, Hechos 13, del 1 al 3. Inclusive el apóstol Bernabé tenía también esas señales de apóstol, por eso lo podemos considerar como un apóstol, y los otros eran grandes apóstoles. Y dice así la palabra del Señor.
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, aquí también a Bernabé fue una selección especial. Había muchos discípulos ahí en el libro de Hechos, y Bernabé fue un llamado especial porque el Espíritu Santo le dijo: apártame a Bernabé. Y después ahí en Hechos capítulo 14, dice así: cuando los apóstoles Bernabé y Pablo, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Entonces la Biblia nos está diciendo que aquí Bernabé también era contado dentro de los apóstoles, ¿no? Y nos narra acerca de Bernabé cómo hacía algunas señales también. Pero cuando nos referimos a apóstoles, casi en términos generales, nos referimos a los 12 apóstoles, ¿no? Este pasaje, cuando acabamos de leer, regresando ahí al versículo 12 de Hechos 5, nos habla que cuando ellos empezaron a hacer milagros, los apóstoles, era la respuesta a una oración que ellos habían hecho. Y vamos a leer Hechos 4, 27 y 31. Pedro y Juan habían sido arrestados. Hechos 4, 27 al 31. Pedro y Juan habían sido arrestados y había una oposición de las autoridades sobre la iglesia, ¿no? Entonces, ellos hicieron una oración delante de Dios del 27 al 31. Hechos 4, 27 al 31, y dice así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Ya ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Entonces, cuando el Señor nos dice ahí en Hechos 5:12 que empezaron a hacer por la mano de los apóstoles muchos milagros, se está refiriendo en primer lugar a una oración contestada de los apóstoles, que ellos le pedían: Señor, estamos teniendo oposición, pero ayúdanos, confirma el mensaje. Pero más allá de eso, hermano, más allá de la respuesta a la oración, era el cumplimiento de una promesa que había empezado ahí en los evangelios. Y ahí en Mateo 10:1 vemos la comisión, el encargo que hace el Señor y la autoridad, la potestad que Él da sobre sus apóstoles, sobre sus discípulos. Y dice Mateo 10:1: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿no? ¿A quién dice? A sus 12 discípulos. Entonces el Señor les estaba embistiendo de esa potestad, ¿no? Y esto nos va a enlazar a algo que va relacionado con la misma línea del tema. Dice: ¿cuál era el objetivo de estos milagros que ellos hacían en el versículo 12? ¿No? El versículo 12 de Hechos 5:12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, ¿no? Pero ¿cuál era el objetivo? El objetivo general de los milagros, de las señales, era confirmar al mensajero y el mensaje que ellos traían, ¿sí? Era eso. Y quiero pasar ahí a Marcos 16. Hoy estamos ocupando mucho la Biblia en el sentido de apoyarnos en muchos pasajes. Parece esgrima bíblica, pero bueno. Marcos 16 del 9 al 20. Marcos 16 del 9 al 20. Aquí nos va a hablar de cómo Dios les habla a sus discípulos, los comisiona y nos va a decir por qué ellos pueden hacer esos milagros, ¿no? Aquí también vamos a explicar un poquito. Y dice Marcos 16 del 9 al 20. Dice así:
Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, o sea, domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, y estaban tristes y llorando. Estaban tristes y llorando. Los que habían estado con Jesús estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido vista por ella, no le creyeron. Hay subrayo, no le creyeron. El 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban en camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Otra vez subrayo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, a los apóstoles, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahí va. Primero, Señor, ¿qué hace? Los comisiona y le dice: id por todo el mundo. Y en el versículo 17, Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20, y muy importante. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. ¿Y qué pasó? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Entonces, estamos diciendo que las señales, los milagros y prodigios que hacían los apóstoles era la confirmación del mensaje que ellos tenían. Este pasaje ha sido muy controversial, porque ahí en el versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El 17, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces muchos piensan que esto se le está diciendo a todos los creyentes. Les está diciendo: ¿saben qué? Pues todos los que creen en mi nombre van a echar fuera demonios, hablar en lenguas, sanar y todo eso. Pero nosotros podemos ver en el contexto de este pasaje. ¿Se acuerdan que dije subrayo? ¿Qué fue lo que subrayé en este pasaje? Que los discípulos, ¿qué había pasado? No habían creído. Entonces, cuando les dice ahí en el 17, y estas señales seguirán a los que creen, ¿a quién les está hablando? A sus discípulos, porque no creían, ¿no? Hace un paréntesis. El versículo 16 es como un paréntesis que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es un paréntesis que hay. Pero si seguimos el contexto del capítulo, nos está hablando que había una incredulidad en los apóstoles. Entonces el Señor les dice: apóstoles, si ustedes creen, estas señales, estos dones les van a seguir. ¿Por qué? Porque hasta abajo nos lo confirman el 20. Y saliendo ellos predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Y si ustedes ven en el contexto del libro de Hechos, las señales están limitadas o están confinadas, pues dirigidas a los apóstoles. O sea, no vemos que la iglesia era la que todos hacían milagros y la iglesia todos pudieran hacer estas señales maravillosas. Eran los apóstoles los que tenían estas señales, ¿no? Entonces, cuando leamos ahí Marcos 16 y alguien nos quiera decir: es que dice la palabra que todos podemos comer, beber cosa mortífera y agarrar serpientes y echar fuera demonios, pues aquí en el contexto de Hechos y de Marcos era la comisión para sus apóstoles. Y a ellos les dijo: si ustedes creen, ustedes van a hacer estas señales. Entonces el objetivo de los milagros era confirmar el mensaje. Por otro lado, a lo largo de la Biblia también, hermanos, tenemos que no todo el tiempo son milagros y milagros y milagros, ¿no? A veces creemos que la Biblia está saturada de milagros y en realidad hay muchos de ellos, pero hay 3 periodos en especial que son intensos en milagros, ¿no? Hay un periodo, ¿se acuerdan con cuál es el primer periodo de milagros? Con Moisés, ¿no? Que empieza a hacer todo ese tipo de milagros, es el primer periodo. Después hay otro periodo de milagros con Elías. Y después hay algunos ahí salpicados, digamos, ahí, ¿no? Milagros. Y después el tercer gran periodo de milagros es el periodo de Jesús y de sus apóstoles. Y cada momento de esto corresponde
a un momento en donde se estaba estableciendo un mensaje. Moisés con los 10 mandamientos, el decálogo, Elías con los mensajes proféticos y Jesús y sus apóstoles con el mensaje del Nuevo Testamento, ¿no? Otra de las cosas que hacían los milagros es apoyaban a los que batallaban, a los que ya estaban decididos y querían juntarse con los cristianos, pues les apoyaba, les motivaba su corazón a ir tras Cristo, ¿no? Entonces, también vimos ahí en Marcos 16 que lo que no creían los discípulos, ¿qué era? No creían que Jesús había resucitado. Ya les habían contado varias veces y ellos no creían. Y aquí en Hechos capítulo 4 y 5, el objetivo de estos milagros era que los apóstoles confirmaran el mensaje de ¿qué? De la resurrección de Cristo. Ese era el propósito. Y dice ahí Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué quiere decir? Que los apóstoles decían, es verdad que el Señor resucitó. Es una realidad que el Señor no está muerto, está vivo. Y el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que ustedes están viendo que sana enfermos, que echa fuera demonios. Ese es el poder del Espíritu Santo. También recordamos que los apóstoles, aparte de esta investidura, tenían un tipo de credenciales, unos requisitos. Y uno de los requisitos era que ellos obraban y hacían milagros, maravillas, prodigios, cosas sobrenaturales. Segunda de Corintios 12:12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Segunda de Corintios 12:12, ¿no? Y estos milagros también estaban dirigidos en primer momento, aunque todos podían percibirlos, todos podían verlos, estaban en primer momento dirigidos hacia los judíos, porque dice ahí en Primera de Corintios 1:21 y 22, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Eran dirigidos al pueblo judío que era duro de corazón, los milagros. A fin de cuentas, hermanos, estos milagros que sucedieron ahí en Hechos y los que siguen sucediendo tenemos que tener algo en mente. Estos milagros no son el fin, o las sanidades no son el último fin para realizarse. O sea, el que se realicen no es total, sino que esto nos lleva a pensar en una sanidad más amplia, una salvación y no una sanación. Ustedes han visto en su propia experiencia muchas personas que han venido buscando ayuda porque tienen alguna enfermedad, han sido sanados y ¿qué pasa? Después se van, se olvidan. Y nosotros desgraciadamente en la iglesia lo hemos visto muchas veces. Son sanados, pero no son salvados. Entonces los milagros son temporales. Las señales confirman, pero son temporales. Lo que esta sanidad física debe apuntar es a una salvación, ¿no? Hechos 5, versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿A quién? A los apóstoles, a los que estaban ahí reunidos. Ya lo vimos la semana pasada, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y ponían las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Wow, que imagínense qué escena tan espectacular, ¿no? Están ahí juntos en el pórtico de Salomón, en el templo, y la fama se extiende. La fama se extiende y dicen, esos apóstoles hacen milagros. Y entonces la gente empieza a creer eso y llegan las multitudes de muchos lados, vienen sobre ellos y traen a sus enfermos. Dicen camas y lechos. Algunos comentaristas dicen que cuando se refiere a camas es porque venían personas ricas, tenían camas, y lechos pues eran personas más o con menos dinero, ¿no? Personas pobres. Pero en general venía de todos lados, de toda clase social, venían porque conocían que se estaban ahí haciendo milagros. Pero debemos tener muy en claro que el libro de Hechos, y el pastor lo explicó en la introducción de Hechos, que el libro de Hechos es un libro histórico y que narra lo que aconteció en la iglesia.
Este libro no fue escrito para establecer doctrinas o prácticas que nosotros tenemos. Podemos a veces nosotros apoyar algunas doctrinas, podemos nosotros aquí sacar algunos versículos que nos sirvan para, junto con otros versículos, reforzar algunas doctrinas, pero no nos sirve para hacer doctrinas específicas, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando nos cuenta, dice la Biblia que cuando escogieron a Matías, el libro de Hechos, ¿qué dice que ellos hicieron? Echaron suertes. Y entonces nosotros tenemos que echar suertes para designar un pastor, a un líder de cualquier ministerio. Pues no. Tenemos una serie de requisitos que la palabra nos ha dado. No, entonces si nosotros fallamos en entender esto, que el libro de Hechos es un libro con este estilo literario, con este género literario, podemos cometer un error muy, muy grande y tergiversar estos versículos, ¿no? Desgraciadamente muchos hermanos lo han hecho. Y entonces han aparecido ahora muchos sanadores modernos, ¿no? Bueno, habían aparecido porque en este tiempo del coronavirus creo que están escondidos. Desgraciadamente a mí me gustaría que los que dicen ellos que tienen el don de sanidad, pues ahorita estuvieran en los hospitales porque están saturados, pero no he visto ninguno de ellos, hasta también están confinados, ¿no? Esta gran pandemia ha demostrado realmente que el don específico en una persona de obrar milagros y sanidades, pues no existe. Por lo menos aquí en México no hemos visto eso. ¿Ustedes han visto, hermanos? Que alguien se aparezca en el hospital sanando a todos los que están ahí. Porque el versículo 16 van a decir que sanaba ¿a quién? A todos. O sea, no es que uno le fallaba. Es que ese que falló no tuvo fe. No. El versículo 16 nos va a decir que sanaban ¿a quién? A todos. Y ahorita esos sanadores están escondidos. Pero han salido muchos, hermano. ¿Por qué? Porque tergiversan este texto y dicen que realmente esas señales y milagros siguen vigentes, pero nosotros hemos establecido que ¿para quién eran esas señales? ¿Para quién? Para los apóstoles, ¿no? Aquí yo les hablo de un caso común. Nosotros estamos aquí transmitiendo desde Nesa, y aquí en Nesa, ¿qué creen? Que tristemente lo digo, había un sanador que tergiversan, pero casi siempre lo tergiversan ¿para qué? Para ganar, ¿no? O sea, nunca tergiversan para quedar mal ellos, siempre para tener un beneficio, ¿no? Otros pueden tergiversar el texto y interpretarlo mal por ignorancia, pero Dios nos llama a que huyamos de los ignorantes y de los malos o los que tergiversan. De los dos tenemos que huir. Y les decía, aquí en Nesa venía seguido, y yo lo conozco de manera no personal, pero por el caso de uno de mis familiares que iba, y aquí en el FBI, ¿ustedes conocen el FBI? Sí, es un salón aquí en la avenida López Mateos, aquí en Nesa. Y cada semana, bueno, no sé si cada semana, pero venía muy seguido. Y él decía que vendía pañuelitos y aceite ungidos. Pero ¿saben qué? Los vendía a 1,000 y a 3,000 pesos. Tenía que ser la ofrenda. Y un familiar mío, desgraciadamente, iba seguido y pagaba sus ofrendas. ¿Por qué? Para que le dieran su aceitito y su trapo. Lo digo con risa, pero a la vez con tristeza, porque tergiversando la escritura, muchos han hecho negocio. Y les repito y les reitero, ¿y dónde están esos sanadores ahorita? Escondidos. Escondidos. Porque saben que no. ¿Dónde están en estos tiempos que necesitamos tanto que están en las personas? ¿Por qué? Porque les digo, el objetivo principal de la sanidad era apuntar hacia la salvación. Los milagros era apuntar hacia el mensaje, ¿no? Y aquí vemos un texto también controversial. Ahí dice en el versículo 15, Hechos 5:15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y ponían las camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Eric, ¿entonces la Biblia está diciendo que la sombra de Pedro sanaba? Les voy a decir la respuesta. No lo sé, ¿no? Y estudiando y viendo diferentes posturas, no lo sabemos. ¿Puede ser que la sombra de Pedro sanara? Sí. El Señor lo podía hacer. ¿Se acuerdan? También hay una historia que hay una multitud y están buscando a Jesús, y una mujer toca el borde del manto del Señor, y el Señor dice, alguien me tocó porque de mí, no dice del manto, dice de mí salió poder, ¿no? Pero ella tocando el manto fue sana. Entonces la sombra de Pedro sanaba, no lo sé. Yo soy de la idea que posiblemente sanaba, ¿no? A través del poder de Dios, pero tocando la sombra de Pedro podía sanar. No lo sabemos. Es especular un poquito, pero Dios tiene el poder y tenía el poder de hacerlo. Lo que sí sabemos, y nos dice la Escritura, es que la gente pensaba esto. O sea, la gente pensaba que
con que la sombra de Pedro los tocase, iban a ser sanos. Eso sí sabemos, porque entonces ¿para qué los traían? Para que aunque sea la sombra de Pedro, los tocara, ¿no? Y hay un relato parecido, hermanos, ahí en Hechos 19, 10 y 12. Vamos a ir a Hechos 19, 10 y 12. Este es un relato parecido al poder que los apóstoles desplegaban. Y dice así: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios, siempre acompañando las señales, la palabra de Dios, ¿no? Y hacían Dios, ¿quién hacía los milagros? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea, Pablo, Pedro y los apóstoles eran el instrumento. El versículo 12, Hechos 19, 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces aquí sí nos está hablando que los objetos tenían o los habían habilitado con alguna señal para que ellos sanaran. Pero el versículo 11 nos aclaró quién es el que hacía los milagros. ¿Quién? Dios. ¿A través de quién? Del apóstol Pablo, a través de sus instrumentos, ¿no? Y esto es difícil, les digo también, porque si nosotros queremos hacer una interpretación el día de hoy, podemos caer en los errores de decir que entonces la sombra de un pastor puede curar, o decir que mi corbata ahorita se la voy a dar a alguien para que lo sane. O sea, eso se escucha un poco ridículo y risible, pero muchos lo interpretan así. Imagínense que entonces nosotros interpretamos todas las sanidades que hay en la Biblia como una regla de práctica en nuestra iglesia. ¿Se acuerdan ahí en Lucas 5? Es que no les voy a contar el versículo, vamos a leer los versículos, pero ahí en Lucas 5, si quieren buscarlo en su casita, ¿qué nos narra? Dice que igualmente Jesús estaba sanando a muchas personas. Entonces venían, ¿y qué pasó? Como un paralítico no podía entrar. Entonces sus amigos, ¿qué hicieron del paralítico? Hicieron un hoyo en el techo y lo bajaron. Entonces, ¿qué? Cada vez que nosotros nos reunamos, hermano, tenemos que hacer hoyos en el techo para bajar a los enfermos. O sea, ¿qué piensan? Eso parece ridículo, pero así muchos lo interpretan, ¿no? Pero en realidad, hermano, nosotros creemos que estas señales maravillosas eran auténticas, reales, y que los apóstoles, por encargo y designación especial, realizaban estas obras por comisión y poder de Dios para un momento específico del desarrollo de la historia bíblica, ¿no? Por otra parte, también nosotros creemos, y vamos a ser enfáticos, en que la sanidad divina todavía existe. Y Dios sigue sanando a muchas personas, ¿no? Nosotros en nuestra iglesia hemos visto hasta personas que tienen cáncer que han sido recuperadas, ¿no? También afirmamos nosotros que por algunas razones bíblicas e históricas creemos que los dones de sanación y que el apostolado ya no están vigentes. Eso el pastor en la serie de los dones espirituales, ¿se acuerdan? Lo aclaró como el apostolado y los dones de sanación recaídos sobre una persona ya no están vigentes, ¿no? Entonces, si estas señales pertenecían solo a los 12 apóstoles o a los apóstoles grandes y a los demás apóstoles, solo pertenecían a ellos, y ahora ya no hay apóstoles entre nosotros, hermanos, ya no lo hay, ya no está Pedro, ya no está Juan, entonces ¿cómo vamos a actuar nosotros? ¿Cómo vamos a actuar nosotros? ¿Cuál es el patrón para que nosotros actuemos o pidamos sanidad a Dios? Y eso nos lo muestra en Santiago 5, 14 y 15. Santiago 5. Esta va a ser la nueva orden para los cristianos. ¿Cómo nosotros debemos de pedir sanidad? No a través de objetos. Porque ¿saben qué, hermanos? Cuando nosotros atribuimos un poder especial a algún objeto, alguna corbata, algún aceitito, llámese a lo que se llame, eso es un fetiche. ¿Y saben lo que es un fetiche? Es atribuirle precisamente un poder, una capacidad a un objeto que no la tiene. ¿Y sabe quiénes son los que usan fetiches? Los brujos. Desgraciadamente, hermanos, si nosotros ponemos nuestra fe y depositamos la esperanza de sanidad en un objeto, realmente no estamos haciendo cristianismo, sino brujería. Pero bueno, ahí vamos. ¿Cuál es el patrón si ya no están los apóstoles con nosotros? Y dice Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, hermanos, no es la sombra de Pedro, ni el pañuelo de Pablo, ni tampoco el aceite aquí en Santiago los que sanan. Dice en Santiago 15, y el Señor lo levantará. Entonces el que sana es el Señor, no los objetos. El Señor se ha propuesto realizar sus sanidades a través de ¿qué? De la oración y de la fe de su iglesia, dice este versículo. Entonces la oración y la fe son esenciales, son primordiales, son cardinales. El ungir con aceite es secundario, ¿no? Es que ustedes imagínense, yo he visto una serie de prácticas a veces con el aceite de la santa unción, dicen, pare de sufrir lo tiene, pero a veces desgraciadamente algunas denominaciones cristianas también lo usan. Y no solamente usan el aceite para ungir las personas, ungen casas y carros y muchas cosas. Desgraciadamente, hermano, lo único que están haciendo es, aceitarlos, pero no están haciendo, no tienen ningún poder aceitar las cosas, ¿no? Fíjense lo ridículo que sería esto. Imagínense que un enfermo muere y llega al cielo, ¿no? Y dice, Señor, ¿por qué no me sanaste? Lo que pasa es que no te echaron aceitito, por eso no te sané. Otra vez suena ridículo esto, pero realmente es mucho, a veces lo que nosotros, aunque no lo digamos, lo creemos con la práctica del ungir el aceite, ¿no? Entonces entendemos nosotros como iglesia Vida Bautista Nueva de Neza, entendemos que el ungir con el aceite, hermanos, lo primero es que lo que está obrando es la fe y la oración. Ajá. Y cuando se unge con aceite aquí en el contexto, es que los pastores cuando dice el versículo 14, llamen a los ancianos es una palabra intercambiable, un sinónimo de obispo o de pastor. Entonces podríamos leerlo, llame a los pastores de la iglesia. Y entendemos que esto de ungir con aceite se daba en situaciones cuando ya era una persona muy enferma que no podía valerse por ella misma. Entonces llegaban los pastores, llamaban los hermanos, ¿sabe qué? Mi familiar, bueno, no por teléfono, de otra manera, llamaban, ¿sabe qué? Mi familiar está muy enfermo, venga. Iban los pastores, ungían aceite, es una práctica que todavía se hace y creemos nosotros en esa práctica, se unge, o sea, se derrama el aceite. Algunos dicen que como de una forma de masajes curativos, no lo sé, pero algunos lo hacen así, sobre ese doliente. Pero ¿cuál era el fin de ir y untar ese aceite y de orar con fe? El fin principal es de que esa persona confiese sus pecados y se ponga a cuentas con Dios. Ese era el fin principal. Lo leímos ahí en el Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Primero lo salvará. Y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados, ¿no? Porque les soy sincero, vemos a través de la iglesia un principio, y es que a veces las enfermedades vienen relacionadas a nuestro pecado, hermanos. ¿Se acuerdan ahí cómo David decía, mientras me guardé mi pecado, mis huesos, ¿qué dice? Envejecieron, ¿no? Entonces en realidad no sabemos si a veces alguna de esas enfermedades que Dios está tratando con un pecado de sus hermanos. También ahí en Corintios, ¿se acuerdan que dice, por lo cual entre ustedes hay muchos que debilitados y enfermos? ¿Por qué? Porque estaba haciendo una disciplina del Señor. Entonces el fin de que llamen a los ancianos y oren por ellos, el fin es que su relación se restaure con el Señor, ¿no? Versículo 16, Hechos 5:16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y señalamos aquí dos hechos importantes, hermanos, dos acontecimientos relevantes. Uno es que ya ven que habíamos leído que aún las personas pensaban que la sombra de Pedro sanaba. Uno es ese, que Pedro desempeñó un papel vital para el avance del reino de Dios. Ese es un hecho importante para contemplar en el estudio de estos pasajes. Y el otro acontecimiento importante es que en ese momento la actividad demoníaca se intensificó. Vemos a lo largo del libro de Hechos que Satanás y todas sus huestes trataron de frenar
la fuerza y el empuje, la extensión del Evangelio, de la palabra de Dios, que estaba siendo apuntalada por los apóstoles y la iglesia. Pero aún así vimos que ante tal oposición, ¿qué pasaba con los enfermos y los que traían espíritus? Todos eran sanados. Para concluir esta exposición, hermanos, quiero leer un extracto del libro de la santidad del obispo anglicano J.C. Ryle, y dice así: todas las otras cosas creadas se extinguieron y morirán, pero no la iglesia que está construida sobre la roca que es Cristo. Imperios se han levantado y han caído en rápida sucesión: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Tiro, Cartago, Roma, Grecia, Venecia. ¿Dónde están todos esos ahora? Ellos eran la creación de la mano del hombre y se han ido. No obstante, la verdadera iglesia de Cristo vive. Si ha sido oprimida y perseguida en algunos países, ella se ha mudado a otros. Si la han pisoteado, ha echado sus raíces y florecido en algún otro clima. Fuego, espada, prisión, multas, castigos nunca han sido capaces de destruir su vitalidad. Sus perseguidores han muerto e ido a su propio destino. Sin embargo, la palabra de Dios ha vivido, ha crecido y se ha multiplicado. La iglesia de Cristo puede parecer muy débil a los ojos del hombre, pero es un yunque que ha roto martillos en tiempos pasados y quizá quebrará muchos más antes del tiempo final. El demonio puede enfurecerse horriblemente y reducir sus miembros drásticamente, pero las puertas del infierno nunca prevalecerán eternamente. Jesucristo no falló. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por la vida de Eric, que nos comparte de la palabra de Dios. Vemos cómo se esfuerza, cómo estudia de la misma, para que nosotros podamos entender este mensaje. Pero, hermanos, los exhorto a que podamos poner también en práctica lo que nos dice. Veamos cómo nosotros podemos ser una iglesia fuerte a través de todos estos mensajes que hemos estado escuchando. Que pongamos en nuestros corazones el deseo de ser obedientes, que nuestra mente la sujetemos a la palabra de Dios para que así podamos vivir una vida de acuerdo a la que planeó Dios en nuestra vida. Y bueno, hermanos, es hora de dar algunos anuncios. Queremos darle una felicitación a todos los maestros. Sabemos que hay muchos maestros aquí en la congregación que son de gran ayuda, los maestros de las escuelas dominicales, los maestros que nos ayudan con los pequeños, de parte de la Iglesia Vida Nueva, de parte del pastor. Sepan que son de gran bendición para todos nosotros y esperamos que se la hayan pasado bien, reciban un fuerte abrazo. Y otro de los anuncios es que los invitamos a que sigan con su lectura semanal. Esta semana nos toca leer Salmos del 116 al 131. El desglose de las lecturas por día ya lo tenemos en el Facebook de la iglesia, en el devocional del grupo devocional de WhatsApp. Si no saben cómo va la lectura, pueden preguntar ahí en el WhatsApp de la iglesia o meterse al Facebook. Y pues bueno, serían todos los anuncios. También exhortar a los hermanos a que recuerden, que pongan en sus corazones la confianza en Dios para con los diezmos y ofrendas. Recuerden que la estamos guardando semana con semana. Les pido que sean fieles en esas cuestiones porque Dios ha sido fiel en nuestras vidas. Y vamos a ver cómo Dios obra poderosamente. Sabemos que podemos tener dudas en cuanto a la economía, por todo lo que está moviendo ahorita, o lo que nos está moviendo,
y puede llegar esa duda a nuestra mente en que si lo apartamos, pues ya no vamos a tener que comer, pero Dios es fiel. Sean fieles ustedes con Dios porque vamos a recibir grandes bendiciones. Y bueno, vamos a despedirnos con una oración, dando gracias a Dios por este tiempo. Hermanos, acompáñenme a orar. Padre bendito, en esta tarde te damos gracias, Dios, por la palabra escuchada. Te pido, Dios, que tú obres poderosamente en cada uno de los que están escuchando de tu palabra, en la Iglesia Vida Nueva Nesa, en las personas ven esta predicación. Te pido que tú obres poderosamente, Padre bendito. Te pido que tú nos sigas ayudando, que tú nos sigas resguardando, Padre bendito, que nosotros podamos estar confiados en ti, en que tú tienes el control de todo, en que si nos va a ocurrir algo es porque tú lo permitiste, en que si no nos ocurre nada es porque tú no lo permitiste, Padre bendito. Te pido, Dios, también que tú nos sigas ayudando en la economía, en la salud, pero sobre todo en la santificación de nuestras vidas hacia ti, Padre bendito, en la obediencia, en que podamos, Padre, mostrarle al mundo que tu Hijo Jesucristo vive en nosotros y que tú eres quien nos guía y nos lleva adelante. También te quiero pedir, Padre bendito, que tú nos sigas ayudando en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de resguardo, que la duda, el miedo o el temor no llegue a nosotros, que al contrario, si llega esos pensamientos, que tu palabra resuene en nuestra mente y que la recordemos porque tú nos has prometido grandes cosas. Te pido por esta semana que viene que tú nos resguardes y te pido, Dios, que tú nos sigas ayudando día con día. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, reciban un fuerte abrazo de parte de la Iglesia Vida Nueva, de parte del pastor. Les damos las gracias por habernos acompañado y nos vemos aquí la próxima semana. Gracias.